Bueno, como les decía Flavio, este es el módulo 3. Voy a recordar un poco lo que vimos en los módulos anteriores. El primer módulo fue teórico de introducción a la información espacial y los sistemas de información geográfica. Vimos temas como proyecciones, teoría de las funciones de SIG y las utilidades de este tipo de herramientas y de información en la gestión municipal. El segundo módulo vimos la introducción práctica al uso de QGIS o QGIS, el software que estamos utilizando, que es un software libre, que ya lo conocen, ¿cierto? Que espero que ya lo hayan descargado. Como les decía Flavio, no es necesario que lo estén usando en este momento, lo ideal es que se concentren y veamos todo paso a paso y luego ustedes replican y se apoyan del manual y también de las clases que estamos subiendo para su disposición. Hoy, el módulo 3, vamos a hacer el ejercicio práctico 2, que se trata de realizar ya análisis espacial, pero claro, una característica exploratoria y enfocada exclusivamente en obtener los recursos necesarios para postular el humedal que se seleccione dentro de los humedales urbanos de su comuna en concordancia con la solicitud de la ficha realizada por el Ministerio de Medio Ambiente y todas sus características obligatorias. Entonces vamos a hacer una introducción a una definición de ambiente de trabajo, exportando el límite comunal, ¿cierto? Una escala local de análisis. También vamos a aprender cómo se editan polígonos. Si bien no vamos a editar polígonos, creo que puede ser de utilidad por si en algún momento ustedes quieren editar algún humedal que esté en la base. Recordemos que esta información va cambiando, como les decíamos la semana pasada, se va actualizando, no es fija, y ustedes podrían querer editar a lo mejor estos polígonos. También vamos a ver eso y también vamos a revisar cómo generamos los vértices, ¿cierto? La solicitud de los vértices que está en la ficha de postulación y las coordenadas correlativas en el mapa. No vamos a llegar al mapa en esta ocasión, eso lo vamos a ver la próxima semana, pero hoy vamos a generar todos los insumos para construir este mapa. Bueno, ahí están todos los temas que vamos a ver ahora. Espero que les guste este módulo. Es súper ágil, tiene varios ejercicios, así que, bueno, ahora voy a abrir el programa. Entonces, vamos a nuestra carpeta materiales y el proyecto que teníamos grabado era humedales urbanos. Se abre. Doble clic, ¿cierto? Voy a minimizar aquí. Bueno, lo que tenemos que hacer, vamos a ver varias herramientas que nos permiten focalizar el análisis. ¿Focalizar dónde? En la comuna que vamos a trabajar. La comuna que vamos a trabajar entonces es San Pedro de las Casas, en la región del Biobío. Para ello, nosotros podemos buscarla o también podemos, como vimos la semana pasada, ir a la tabla de atributos y escribir el nombre de la comuna. Vamos a hacer esa opción para que recordemos cómo se busca. Abrimos la tabla de atributos y vamos abrimos la tabla de atributos del shapefile, de la capa de división política administrativa, que es donde están todas las comunas, y hacemos un filtro de campo. Recordando un poco, vamos a ir a el campo comuna. Aquí escribimos San Pedro de la Paz. Lo vamos a seleccionar. Ahí eso fue solo una búsqueda. Para hacer la selección efectiva, vamos a seleccionar en la tabla y va a quedar en color azul. Y para acercarnos en el mapa a esta selección, vamos a ir a la lupa que está acá arriba. Acercar al mapa las filas seleccionadas. Y aquí cierto, tenemos nuestra comuna. ¿Para qué vamos a hacer este geoproceso? Se llaman geoprocesos todos los procesos que van a tener que ver con análisis espacial. Esto van a ser múltiples geoprocesos. El primero de ellos va a ser obtener una capa exclusivamente para esta comuna seleccionada. Si bien esto no se debe enviar a la postulación,
es muy importante porque nos sirve a nosotros para generar las otras capas que necesitamos. Por ejemplo, nos sirve para seleccionar el entorno de trabajo, es decir, seleccionar por ubicación todos los humedales que intersecten esta comuna. Pero vamos a ir por paso. Lo primero es exportar esta comuna como un nuevo shapefile. ¿Cómo podemos hacer esto? Vamos, y de esta manera se exportan todos los shapefiles y todas las capas a otros formatos también, pero esto lo vamos a hacer partiendo de polígono a polígono, que es en el fondo que de todas las comunas de Chile que están en esta capa, ¿cierto? Delimitadas con blanco, que le habíamos puesto los nombres, las etiquetas, de todas las comunas solo seleccionamos San Pedro de la Paz y vamos a exportarla. ¿Cómo se exporta? Clic derecho en la capa, en el visor de capas, en la división político-administrativa, nos vamos a exportar y acá salen varias opciones. Guardar objetos como, guardar objetos seleccionados como y otros. Lo que hay que seleccionar es lo seleccionado, porque si seleccionamos la primera, nos va a guardar la misma capa con todas las comunas de Chile. Y solo queremos guardar un shapefile con San Pedro de la Paz. Entonces, guardar objetos seleccionados como. Aquí nos va a aparecer una pantalla donde tenemos que seleccionar el formato y acá por defecto nos sale archivo shape de Esri, pero como ustedes pueden ver hay muchos otros formatos. Para esta ocasión, como queremos exportar una capa shape, vamos a dejar esta opción como está. Ahora tenemos que asignarle un nombre al archivo y una ubicación. Para ello, vamos aquí a seleccionar estos 3 puntos que están en la sección nombre del archivo y vamos a seleccionar una ubicación. Aquí ya estoy en la carpeta, ustedes pueden, si no les aparece inmediatamente, pueden buscarla en su navegador, pero voy a guardar en la carpeta materiales de escritorio el archivo shape que vamos a trabajar. ¿Cómo se va a llamar? Se va a llamar como la comuna, ¿cierto? Le vamos a poner San Pedro de la Paz. Todo esto está en el manual, así que no se preocupen si de La Paz, perdón, de La Paz. Está en el manual, no se preocupen, pueden consultarlo después. Acá es muy importante que le pongamos la extensión. La extensión para el archivo shapefile es .shp, como vimos en el primer módulo. Aquí, al hacer esto, la exportación no exporta solo un archivo, exporta todos los archivos que integran el archivo shapefile. Entonces acá lo que tenemos que hacer es configurar también la proyección en la que vamos a trabajar. La proyección en la que vamos a trabajar por temas de proyección cartográfica, de localización de la comuna en la que estamos trabajando, debe ser el uso 18 sur, porque estamos hacia el oeste del meridiano 72. Todo lo que esté al oeste del meridiano 72 va a ser 18 sur y todo lo que esté al este del meridiano 72 va a ser 19 sur. En la ficha no se especifica esto, solo dice usar 18 o 19 según corresponda. Pero nosotros, ¿cierto? Ya aprendimos que esa es la regla. Y les cuento que el meridiano 72 pasa más o menos por acá, donde les estoy seleccionando, donde les muestro con el mouse. Así que justo nos tocó con el 18S. ¿Qué sistema de referencia y coordenadas va a ser el WGS84 UTM, o sea, Transversal Mercator? Porque esa es la proyección y el sistema de coordenadas solicitado por la ficha del humedal. Si bien no vamos a enviar este archivo, si es que estuviéramos postulando el humedal, es importante para empezar a trabajar todas las capas en la misma proyección. Entonces, vamos a aceptar y vamos a exportar la capa. Y así de rápido nos aparece nuestra comuna. Si ustedes se fijan, si yo saco las comunas que ya teníamos, nos quedó la comuna exportada, el polígono solamente que representa San Pedro de la Paz. Ahora, ¿para qué nos sirve este nuevo polígono? ¿Cierto? Además de mostrarnos dónde está la comuna que estamos trabajando, nos sirve para
hacer una serie de análisis o de geoprocesos que nos permite, por ejemplo, de la capa de Chile, de toda la capa del inventario de humedales que es a nivel nacional, todos los humedales de Chile, nos permite seleccionar por localización todos los humedales que intersecten con esta comuna. ¿Cómo hacemos esto? Nicole, ¿Sí? quizás cambiémosle el color a San Pedro para que destaque, Okay. o pongámoslo sin borde, no sé. Ok, sí, no hay problema. Lo vamos a dejar con verde porque no tenemos otro verde para que destaque. ¿Está bien así? Sí, perfecto. Gracias, Nicole. Súper. Buenísimo. Sí. Bueno. Acá, ¿cierto? Como les comentaba el módulo pasado, tenemos una serie de herramientas de selección. Antes de pasar a la selección como tal, les voy a mostrar una selección que está como adicional en el manual. Antes de seleccionar todos los humedales que están en la comuna de San Pedro de la Paz, vamos a ver un tipo de selección que es usando una expresión. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos hacer un mapa de todo Chile o de alguna comuna, con solo representando los humedales urbanos, tendríamos que hacer lo siguiente. Vamos a la selección por expresión y nos aparece esta ventana. Acá nos aparece es como una interfase que nos permite decirle al programa, muéstrame desde los campos, que son los que están aquí, campos y valores, haciendo doble clic, muéstrame todos los humedales que cumplan con cierta condición. ¿Por qué? Porque estoy en la capa de humedales, perdón, esta es San Pedro de la Paz, así que no nos sirve. Tendríamos que hacerlo con el inventario de humedales. Entonces seleccionamos aquí y ponemos selección por expresión. Entonces, de todos los campos que existen en este shapefile de inventario de humedales, vamos a seleccionar todos los que son los que corresponden con el tipo, en el campo tipo. Aquí no me aparece la... Denme un segundo, no apareció. No, no apareció. Aquí debería aparecer igual que esto. Bueno, les voy a mostrar con otro ejemplo entonces. No, no aparece. Se los voy a mostrar después porque es adicional. No sé por qué no aparece en este sentido el selección por expresión. Ahora sí apareció. Bueno, no sé por qué pasó eso. A veces tiene estos problemas el programa, pero la idea es que decirle al programa cuáles son los criterios que nosotros vamos a usar para seleccionar. Entonces, nos vamos a campos, seleccionamos tipo, y ahora sí apareció. Si ustedes se fijaron, no hice nada. A veces solo basta con cerrar y abrir de nuevo la herramienta. No sé bien la razón, pero ocurre, así que no se preocupen si les pasa. Aquí ustedes pudieron ver cómo pasó. Ponemos tipo y acá en la expresión puede parecer un poco complejo, pero se puede asignar igual y luego lo que hay que hacer es seleccionar en la ventana que no nos aparecía hace un rato todos los valores que existen. Entonces lo que yo estoy haciendo, le estoy diciendo al programa, del campo tipo igual todos los valores únicos que existan. Y acá nos aparecen dos tipos, el humedal asociado al límite urbano y el humedal no asociado al límite urbano. Si yo quiero, puedo seleccionar humedal asociado al límite urbano, que son los humedales que cumplen los criterios para ser humedales urbanos, y puedo seleccionar aquí, seleccionar objetos espaciales. Y lo que hace la herramienta es seleccionar todos los objetos que cumplan con esa característica. Pero antes deben hacer doble clic y asegurarse de que aparezca acá, porque si no,
no hace la selección y me tira un mensaje naranjo. Entonces, si yo hago doble clic, se añade a la fórmula. Esta es como una ventana de fórmulas. Y ahora si yo digo seleccionar objetos espaciales y espero que el programa trabaje. Cierro la ventana y me va a mostrar de todo Chile, de toda la capa, la extensión de la capa, en amarillo todos los humedales que cumplen las características con estar asociado a un límite urbano. Denme un segundo, se quedó un poco pegado, como pueden ver. Ahí, ¿ven? Entonces, hay algunos, todos los azules son humedales, es la misma capa, pero están seleccionados solo los que están asociados a alguna normativa urbana. Voy a anular la selección para que sigamos trabajando en la tarea. Esto fue solo un ejemplo por si alguna vez quieren seleccionar los que son humedales urbanos y los que no. Y vamos a seguir con el ejercicio. Estábamos entonces en San Pedro de la Paz. Dame un segundo que está un poco lento. Ahí. No se preocupen si esto les pasa. Yo tengo un computador súper potente y aún así se le pasa esto al programa. Ya. Entonces, el mismo tipo de selección puede ser aplicado de distintas formas. Ahora lo que vamos a hacer es una selección por localización, es decir, vamos a usar la capa que ya hicimos de la comuna, es decir, esta, San Pedro de la Paz, y la vamos a intersectar con los humedales que están solamente aquí, en San Pedro de la Paz. Entonces, de toda la capa gigante de humedales, de todo el inventario, vamos a decir, solo quiero crear una capa con los humedales que estén dentro de la comuna o que tengan parte adentro de la comuna. Y para eso, dentro de la barra de herramientas de selección, acá hay una que tiene como un icono de mapa, ¿cierto? Y esa es seleccionar por localización. Ahí seleccionamos y nos aparece la ventana de la herramienta. Para esto, tenemos que seleccionar aquí, en el seleccionar objetos de, vamos a seleccionar la fuente de la selección, que va a ser el inventario. Comparando con los objetos de, va a ser la capa de San Pedro de la Paz, que ya está por defecto. Y ahí cerramos, y como ustedes pueden ver, solo seleccionó los humedales que están parte o completamente dentro de la comuna. Nicole, Ahora, quizás ¿sí? vale la pena mencionar las opciones de selección que salen ¿Sí? la herramienta. Bueno, como vimos, las opciones de selección son... En opciones en la misma por selección de ubicación, ¿Ya? hay distintas, intersección, completamente. Ah, ok, sí. Bueno, hay distintos tipos de selección que son más o menos los criterios. Son los criterios espaciales que está utilizando la herramienta. Entonces, vamos a intersectar objetos de esta capa con esta otra capa según las reglas que nosotros le asignemos al programa. Hay opciones de intersección, que quiere decir que uno que se cruce en algún punto sea completa o, no, o parcialmente con la capa de comuna, por ejemplo. También está que contengan, inconexo, igual, tocan, solapan, que están dentro, cruzan. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo le podría decir al programa que me seleccione solamente los que están contenidos o están dentro de la comuna. En el caso de que yo, por ejemplo, quiera identificar los humedales que no tienen ninguna porción de su superficie perteneciente a otra comuna, solo los que son puramente de San Pedro de la Paz. Y una aclaración, yo creo que también cuando ustedes lo hagan pueden seleccionar distintas opciones, por ejemplo, intersecan o contienen o solapan y ver las diferencias también de los resultados que le dan. Creo que es importante siempre poder ver qué es lo que sucede con ciertas opciones para que ustedes tengan como esta prueba y error y vayan aprendiendo también en la práctica, ¿no? Porque va a ser muy difícil que se sepan de memoria qué hace cada función o cada opción dentro de cada herramienta, que como ven, cada herramienta es un mundo, ¿no? Entonces ahí es bueno siempre ir jugando. Sí, y de hecho cada software sí
tiene distintos criterios y distintos nombres. Entonces es bueno ir probando siempre. Aunque yo sepa más o menos lo que es intersección, siempre es bueno asegurarse qué es lo que entendió el programa por esto. O también de repente buscar en el sitio web del software. Ahí están todas las descripciones de todas las herramientas dentro de las herramientas. Así que eso. Bueno, entonces voy a seguir. Nosotros ya seleccionamos por intersección, es decir, todos los humedales que en parte o completamente estaban dentro de la comuna de San Pedro de la Paz. Por lo tanto, ahora podríamos crear, si yo trabajo en San Pedro de la Paz y quiero tener una base de datos solamente con los humedales que hay en nuestra comuna, yo lo que haría sería exportar solamente estos humedales para tener esta base de datos separada de la base nacional. ¿Cómo lo hacemos? De la misma manera que exportamos la comuna. Clic derecho en el inventario, como ya lo tenemos seleccionado, vamos a exportar, guardar objetos seleccionados como, acuérdense que seleccionados, no guardar objetos como, porque si no nos va a guardar todo el inventario, y vamos a dejar la opción Shape, y vamos a hacer el mismo ejercicio, buscar un lugar para la localización, lo vamos a llamar humedales San Pedro de la Paz. .shp, que es el archivo de shapefile, que nos va a crear todos estos archivos que componen la capa. Acá vamos a corregir el uso, ¿cierto? Porque este es el que vamos a usar según la ficha, como ya les dije, y vamos a exportarlo en aceptar. Y ahora, como ustedes pueden ver, se creó otra capa, una nueva capa que se desplegó inmediatamente ahí y tiene solamente los humedales de la comuna. Entonces, si yo desactivo la capa de inventario de humedales, tengo solamente visualizables los humedales de la comuna a trabajar. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a mirar los atributos de nuestro nuevo shape. Los atributos del nuevo shape de humedales van a ser exactamente lo mismo que el inventario de humedales. Cuando nosotros exportamos, es como una copia de toda la base gigante que teníamos, pero ahora ya no tenemos miles de humedales, ahora tenemos solamente 27. 27 humedales se encuentran dentro o parte del límite comunal. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver cómo gestionamos esta base de datos. Nosotros podemos editar esta tabla de atributos. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a conmutar el modo de edición, que se obtiene mediante la activación de este lápiz, el primer icono que está en la tabla de atributos. ¿Para qué? Porque así le decimos al programa, desde ahora en adelante queremos editar la información que aquí está. Si yo quisiera, podría editar acá el nombre. Descartar. Si algo así pasa, como lo que me pasó recién, que fue que por error borré algo, simplemente paro el modo edición con el lápiz otra vez y pongo descartar cambios. Pero ahora, para activar el modo edición, vamos de nuevo al lápiz y aquí lo que vamos a hacer es agregar un campo nuevo. Nosotros podríamos eliminar o agregar campos. Alguien preguntó en la clase pasada cómo podríamos agregar información. Bueno, esta es la manera. Aquí hay una serie de opciones que nos permiten agregar y manipular la información que existe. Si se fijan, son un poco pequeños los iconos, pero acá está campo nuevo. Seleccionamos campo nuevo y nos va a salir una pequeña ventana en el cual nosotros vamos a decir cómo se va a llamar el campo nuevo. Bueno, en esta ocasión le vamos a poner el nombre de estado ley. ¿Por qué? Imaginémonos que nosotros decidimos tener esta base de datos comunal de humedales y queremos gestionar los humedales urbanos. Entonces, vamos a seleccionar algunos humedales para su postulación, pero no todos al mismo tiempo.
Entonces vamos a partir por uno. Este campo nos va a servir para decir, ¿este humedal está en proceso de postulación o todavía no lo hemos empezado a postular? Es como una ficha, ¿cierto?, donde vamos a mantener registrado en qué estado está el humedal con la postulación. A lo mejor cuando ya nos entreguen el resultado ya va a ser declarado. Entonces ahí podríamos poner, en vez de postulando, sino podríamos poner declarado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Definir el tipo de campo. Cada campo, como les señalaba antes, tiene una definición de sus características. Hay números enteros, decimales, texto, fecha, etc. En otros software sí hay aún más tipos de campo, pero acá lo único que necesitamos por ahora es texto, porque va a ser un campo descriptivo de la postulación. Le vamos a poner un poco más de longitud, por si ustedes quieren escribir más dentro de eso, pueden ponerle 50, por ejemplo, y le vamos a dar aceptar. Comentario no es necesario a menos que lo quieran describir. Y ahí aceptamos y se creó el campo. Como lo vemos, vamos hasta el final. Y si se fijan, aquí está ya el nuevo campo creado que nosotros podríamos escribir y guardar y agregar información a cada uno de estos humedales, que recordemos que cada uno cada fila representa a uno de los polígonos que está aquí. Bueno, lo que vamos a hacer es seleccionar, vamos a trabajar con un humedal, como ya les adelantábamos, que se llama Laguna Chica de San Pedro. Es un humedal que está bajo la normativa urbana, que es ese que está ahí, pero lo vamos a buscar por su nombre. Lo vamos a buscar por su nombre y era en filtro de campos. Vamos a... a filtro de campos, nom, y buscamos el nom humedal, que es en el fondo donde tiene guardado el nombre del humedal. Entonces, Laguna, y ahí está, Laguna Chica de San Pedro. Si nosotros no conocemos el nombre, también podríamos ir y, por ejemplo, yo sé que el humedal Laguna Chica de San Pedro, el humedal Laguna Chica de San Pedro es este que está aquí. Yo podría ir directamente y seleccionarlo con la opción, con la flecha aquí de selección, así. Un segundo. Aquí voy a abrir de nuevo la tabla de atributos y bueno, podría seleccionarlo directamente o ahí está seleccionado, no se nota mucho, pero es un amarillo distinto, o bien con la forma que ya hicimos. Como ya lo seleccioné, también podríamos seleccionarlo con la búsqueda de filtro, pero como está seleccionado, acá en mostrar todos los objetos espaciales, si yo quiero asegurarme que esté seleccionado, porque es amarillo igual, yo puedo decir mostrar solo los objetos espaciales seleccionados, y ahí está. Y confirmamos el nombre. Ahí está, nom humeda significa nombre del humedal y Laguna Chica de San Pedro. Para trabajar con este humedal vamos a volver a hacer el ejercicio de exportarlo, porque ahora sí, y este es un producto tanto de este módulo, de este curso completo, como de la postulación al humedal. El humedal que se vamos a postular, imaginemos que es este, ahora lo vamos a enviar con su ficha, con sus coordenadas, etcétera. Necesitamos, ¿cierto?, tenerlo separado de todo el resto de los humedales. Entonces, vamos a dejar registrado en nuestra base de datos. Vamos a mostrar todos los objetos. Nuestra base de datos tiene 27 humedales, pero tenemos seleccionado solo esto. ¿Por qué? Porque este es el humedal que vamos a postular. Entonces, vamos en el nuevo campo, vamos a registrar esto. Seleccionado para postulación. Por ejemplo, puede ser cualquier cosa que a ustedes les sirva para recordar que este es el humedal que está en proceso de ser postulado. Entonces guardamos y ya nos queda nuestra base de datos de nuestros 27 humedales de la comuna con un campo nuevo. Y así podríamos seguir aumentando el número de campos y añadir la información que nosotros queramos. Cerramos y vamos a ver
la exportación de este humedal. Entonces ya está seleccionado. Vamos a exportar. Recuerden asegurarse que está seleccionado para exportarlo. Guardar objetos seleccionados como, y vamos a hacer el mismo procedimiento. Y a este humedal lo vamos a llamar por su nombre. Laguna Chica San Pedro. Y ya este va a ser un entregable para la ficha. Si lo configuramos bien con su uso y su sistema de coordenadas, esto ya debiese salirles por defecto porque la capa de la que estamos creando esto, o sea, los humedales de la comuna, ya fue configurada para tener este sistema de coordenadas. Y este es efectivamente el que nos pide el Ministerio de Medio Ambiente. Así que vamos a darle a aceptar y vamos a tener una nueva capa solo con el humedal con el que vamos a trabajar. Por lo tanto, ya podemos desactivar la otra capa y tenemos, ¿cierto?, nuestro humedal listo para ser trabajado. Ahora, antes de pasar a la creación de los vértices, vamos a ver un tema que puede estar en su agenda o no. ¿Qué pasa, por ejemplo, si algún humedal, por ejemplo, necesitamos editarlo? O vemos que en realidad no llega hasta acá, sino que llega hasta acá, y en terreno nosotros sabemos eso. Nosotros podemos tomar cualquier polígono de esta base de datos y editarlo en nuestra propia base de datos. No vamos a modificar la base de datos nacional, porque va a ser un archivo que tenemos en nuestros computadores, pero sí para temas de postulación y de actualización de nuestra información comunal, podríamos editar este polígono. Nicole, ¿Sí? para visualizar un poquito mejor, quizás puedes apagar la capa de límite urbano. Sí, toda la razón. Ahí se ve mucho más claro. Ahí. Entonces, imaginemos que queremos editar este humedal. No vamos a guardar los campos porque esto está bastante bien generado y digitalizado, pero también podemos editarlo y eso es algo que les queremos mostrar en caso de que lo quieran hacer. No es parte de las tareas, pero está en el manual está designado como adicional. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos a ir a la capa en cuestión, que en este caso es Laguna Chica de San Pedro, y vamos a seleccionar con clic derecho, conmutar edición. Esto quiere decir que a partir de este momento, cuando yo haga clic, está activado el modo edición. Entonces, para hacer una edición se nos activa automáticamente estas herramientas, ¿cierto?, que nos permiten editar. Déjenme ver dónde están. Aquí están. Las voy a mover para que estén más centrales. Ahí. Y aquí, esta es la barra de herramientas de edición. Nicole, ¿Sí? quizás vale la pena como que la cierres y la vuelves a abrir en caso de que no esté abierta. La barra de herramientas. ¿Cuál? No, sí, está aquí. Solo la moví. No, digo que la cierres y la abras desde el... Ah, ok, sí. Bueno, como les decía la clase pasada, pueden, si es que no la tienen disponible, normalmente es que cuando editan el modo edición se activa esta barra de herramientas. Pero si no llegara a pasar eso, pueden seleccionarla en el panel. En el panel de herramientas principales, clic derecho y aparecen todas estas herramientas. Y acá buscamos, no recuerdo el nombre exacto, pero debiese ser de edición. Barra, panel de capas, estilo... Digitalización, me parece que es esta. Sí, esa era, digitalización. Así se llama el proceso cuando generamos una capa desde el mundo real, que sería a partir de una imagen, y dibujamos y creamos un nuevo archivo espacial. Se llama digitalización o georreferenciación, que se hacen las dos cosas al mismo tiempo cuando dibujamos. Para activarla nuevamente, vamos, clic derecho en la barra principal, y vamos a digitalización. Pero debiese aparecer, en cuanto ustedes hagan esto, lo voy a repetir, clic derecho, conmutar edición. Si se fijan, aquí está seleccionado, eso quiere decir que está activado el modo edición. Entonces, para editar los vértices, vamos a ir aquí.
primero, este pequeño icono se llama herramientas de vértices. Nosotros, ¿cómo editamos cualquier polígono? Esto no se ven, en este momento no se ven, pero está compuesto por vértices. En realidad, este archivo, si nos acercamos, no es completamente redondo porque tiene límites. Los límites se definen cuando esto fue creado. Entonces hay algunos que se ven con otra escala, de más lejos se ve súper redondo, pero si nos acercamos, ahí se ve más poligonal, ¿cierto? Porque recordemos que es un polígono. Entonces, aunque no podamos verlo, cuando nosotros activamos el modo edición, le tenemos que decir en las herramientas de vértices, muéstrame, déjame editar los vértices de la capa actual, en este icono. Entonces acá ponemos herramientas de vértices de la capa actual. Cuando hacemos esto y nos posicionamos sobre el polígono, nos aparecen los vértices. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, decir, no, el humedal ya no es tan grande, no tiene esta extensión. Yo lo sé porque yo vivo acá y yo trabajo acá y quiero editarlo. Entonces, voy acá, de nuevo. Sí, dime. Aprovechemos de cambiarle, como los vértices, los puntos son rojos, quizás que el humedal sea azul, para que se genere contraste. Ok, y se sí, vean mejor los vértices. No hay problema, sí. Entonces le vamos a cambiar el color para ver mejor los vértices. Acá en simbología lo vamos a dejar de color azul, color humedal, ¿cierto? Y aquí hay un mayor contraste, como bien decía Flavio, para poder ver los vértices. Los vértices están en rojo y para editarlos simplemente vamos y seleccionamos los humedales. Esto no es muy... La herramienta para mover esto no es muy amigable. Tienen que hacer doble clic y se corre. Doble clic y lo corro. Doble clic y lo puedo poner hasta allá o hasta acá. O si el humedal ha perdido agua, también lo puedo achicar. Pero dependiendo de cómo funciona su mouse, pueden ahí cambiarle la forma al humedal. Y eso lo pueden guardar. No es el caso, no los vamos a guardar, pero para cerrar la edición, lo que tenemos que hacer es acá, podríamos guardar para la capa seleccionada o cancelar para la capa seleccionada. En este caso vamos a cancelar, porque no vamos a guardar, pero si quisiéramos guardar, sería acá y después se cancela el modo edición como lo voy a hacer ahora. Entonces ahí se devolvió a su lugar original, ¿cierto? Y voy a cerrar el modo, voy a asegurarme que el modo edición está cerrado y ahí no sale activado, así que estamos bien. Bueno, eso fue un ejemplo de cómo podemos editar la forma del polígono. Entonces ya vimos cómo editar la información en la tabla de atributos. Ahora nuestra tabla de atributos tiene solamente un humedal, ¿cierto? Porque es solamente este. Así que hay solo una fila, que si yo la selecciono me sale en amarillo. Y también vimos cómo se edita la forma. Entonces ya cubrimos forma y también información asociada. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a gestionar la información que nos requiere la ficha. ¿Qué información nos requería la ficha? Además del polígono del humedal, que ya lo tenemos en formato shapefile, en el módulo 4 vamos a ver la exportación de este polígono a distintos formatos que son solicitados en la ficha. Por ahora solamente nos vamos a enfocar en generar todo lo que necesitamos para el mapa. Para el mapa, si ustedes han visto y como lo vimos en el primer módulo, se nos piden los vértices. Como vimos, esto tiene un montón de vértices. En el mapa, en la ficha se pide un mapa que tenga los vértices y las coordenadas en una tabla con números correlativos. Es decir, si el vértice 1 está aquí, te piden una tabla con las coordenadas respectivas. Entonces, ahora vamos a aprender cómo se hace eso. Entonces, para obtener los vértices es necesario, primero, simplificar este archivo. Si ustedes generaron el humedal manualmente, que no va a ser el caso de este ejercicio, pueden resolver usar un límite máximo, por ejemplo, de 20 vértices y les va a quedar un poco cuadrado el humedal, pero va a tener una cantidad de vértices que se les va a simplificar la vida para mostrar los vértices
en una ficha o en una hoja formato carta, por ejemplo. Pero este humedal tiene muchos vértices. De hecho, les cuento que este polígono tiene más de 600 vértices. No podemos mostrar los 600 vértices en una tabla, ¿cierto? En una tabla de postulación. Podríamos mandarlo como un archivo, pero no es lo que nos pide la ficha. Nos pide mostrarla. Y para mostrarla yo les recomiendo que no tenga más de 20 vértices o más de 30 vértices, que son los que nos cabrían en una hoja tamaño carta u oficio. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para usar el inventario de humedales en una forma más rápida? No tener que digitalizar este polígono, otro polígono nuevo con menos vértices encima del que está creado. No, vamos a usar el polígono que ya existe. Tomemos ventaja de la información que ya está a nuestra disposición. Entonces, para ello les voy a enseñar una serie de geoprocesos que consisten en el siguiente flujo. Se los voy a decir primero y luego se los voy a mostrar. Primero voy a simplificar este polígono. ¿Qué quiere decir? Que de los 600 vértices que tiene, yo los voy a bajar hacia más o menos 20. Quiere decir que para eso tengo que simplificar el polígono, la forma, y luego extraigo los vértices y sus coordenadas. Ese es el flujo. Entonces, empezamos. Nicole, quiero hacer un pequeño comentario ahí. Sí, claro que generalmente hay una confusión entre los vértices y la geometría, ¿no? Entonces, la geometría, en este caso, que es un polígono, cada quiebre de la geometría, ¿cierto?, constituye un vértice. Y como seguramente esto fue digitalizado a mano o bien usando percepción remota, tiene mucho detalle. Y como decía Nicole, tiene quizás más de 600 vértices. Eso es difícil, como poner una tabla con 600 filas, ¿no? Entonces lo que uno hace es tomar el mismo polígono, simplificarlo y dejar una cantidad mínima de vértices que más o menos te encuadren las coordenadas geográficas del humedal. Eso no significa que ustedes van a presentar un mapa con un humedal con otra forma, no. La forma del humedal se va a mantener, que es la que estamos viendo en pantalla, y simplemente vamos a generar otra capa con menos vértices para que sea trabajable, ¿no? Eso lo quería clarificar. Sí, súper bueno esa clarificación, Flavio, porque nosotros vamos a generar, y ustedes lo van a ver con el proceso que sigue, van a ver un polígono súper feo, súper tosco, que realmente lo único que nos interesa de ese polígono son los vértices. Pero el humedal, el cuerpo del humedal, siempre va a ser este que tiene 600 vértices. Lo que pasa es que necesitamos esta capa simple para obtener menos vértices que van a ser representativos de todos los vértices que existen en realidad. Es una muestra de los límites del humedal en el territorio. Entonces, primer paso, simplificar. Simplificar para obtener vértices. ¿Cómo lo hacemos? Primero, vamos a vectorial. En vectorial se encuentran todos los procesos que podemos aplicar a este tipo de archivos shapes. También hay una que dice raster, ¿cierto? Solo hay dos tipos de archivos de información espacial, pero ahora estamos en vectorial, así que nos vamos a vectorial. ¿Dónde está simplificar? En herramientas de geometría. Nos vamos a herramientas de geometría y seleccionamos la herramienta simplificar. Nos aparece la ventana del geoproceso. Este geoproceso se llama simplificar y tiene aquí la descripción del algoritmo. O sea, todos los procesos matemáticos, estadísticos y geométricos que usa esta herramienta, nosotros no la vamos a ver en formato fórmula, no. Solamente nos va a indicar más o menos lo que hace. Si nosotros quisiéramos tener más información, si por ahí hay algún estadístico o algún ingeniero que quiera entender más cómo funciona, y también el método de simplificación que se usa, acá hay varios, nosotros vamos a usar el primero, que es en base a la distancia. Pueden investigar más, no es el motivo de este curso, pero les cuento que existen distintos algoritmos para simplificar. ¿Por qué vamos a usar este, el de distancia? Porque así podemos decirle, programa, entrégame un vértice, por ejemplo, cada 50 metros. Nosotros, si queremos menos vértices, podríamos ponerle 100, pero en esta ocasión, para este ejercicio, vamos a usar 50. Lo que no quita que ustedes puedan probar, como van a ver este proceso súper rápido, pueden probar las veces que quieran para obtener la cantidad que quieran de vértices. Pero en el ejercicio de este curso vamos a usar 50
metros de tolerancia. ¿Nicole? Sí. Ahí recuerda elegir bien la capa de entrada. Sí, no hay problema. Sí, va para allá. Gracias. Entonces, para hacer esto, para hacer el vértice de cada 50 metros, vamos a seleccionar la capa en cuestión. Acá está asignada por defecto el inventario de humedales. Tengan cuidado porque a veces cuando uno abre las herramientas, entra como capa de entrada, siempre deja la última que nosotros estuvimos trabajando. Como nosotros estuvimos consultando el inventario, quizás, o a veces nos explica, nos tira cualquier capa que no es necesariamente la que vamos a utilizar, pero siempre la podemos cambiar. Entonces, seleccionamos acá la capa de entrada y nuestro humedal está aquí, Laguna Chica de San Pedro. Esa es la capa que nosotros vamos a simplificar. Si lo hubiésemos dejado en inventario, nos simplificaría todos los humedales y no es lo que queremos. Recordemos que las capas que siguen aquí no es que no estén en el proyecto, sí están, solo que no se están visualizando. Por lo tanto, tenemos que ser bien cuidadosos con qué elegimos para desplegar y para simplificar en este caso. Entonces, Laguna Chica de San Pedro, elegimos, como les decía, el método de simplificación, que va a ser de distancia cada 50 metros, y aquí esto es algo muy importante. Si nosotros no seleccionamos la ubicación, sí va a ser el proceso, pero no lo va a ser permanente. Y como este curso vamos a dividirlo en varias secciones, la idea, porque dura solo unas horas si no lo hacemos permanente. Dice, crear capa temporal. Lo importante aquí es que siempre le asignemos una ubicación, igual que cuando exportamos, esto también es una exportación, siempre y cuando asignemos un archivo. Entonces seleccionamos aquí los puntitos en simplificado y guardar archivo. ¿Para qué? Para que la capa no se nos borre después de unos días. Acá, ¿cierto? Siempre nos mantiene la misma carpeta, en el caso de que no, la deben buscar, y le vamos a asignar el nombre que va a ser simplificado, porque el nombre nos interesa mucho, así que nos sirve para acordarnos qué hicimos. Simplificado. Les cuento que si no hacemos esto, también se crea una capa llamada simplificado, pero no va a ser permanente. Así que esto es muy importante. Háganlo. Determinen la ubicación, la extensión y el nombre. Ejecutamos. Cerramos y vamos a ver que hay una capa detrás de esto. Queremos verla, ¿cierto? Así que tenemos dos opciones. La arrastramos y la subimos. Y ahí está. O también podemos desactivar. Pero la idea es dejarla para que veamos la diferencia. Aquí está el polígono simplificado de nuestro humedal. Como les adelantaba, iba a ser tosco, iba a ser feo, pero muy útil. Muy útil para generar nuestros vértices. Los podemos ver, ¿cierto? Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Se pueden representar en una tabla porque es limitado, un número que es fácilmente manejable, pero representativo. ¿Por qué? Porque esto no es un dibujo que se hizo por sobre el humedal, sino que tomó vértices que realmente existen en el humedal. Si nosotros nos fijamos, exactamente coincide con los límites del humedal, pero se simplifica. Pero no hay nada que no sea verdad en el fondo. Si se fijan acá, es un límite del humedal, solo es una muestra. Oye, quiero mencionar algo ahí, Nicole, porque Okay. que este paso es importante porque, bueno, nosotros hemos conversado harto con el Ministerio de Medio Ambiente y han recibido fichas muchas veces con, como decía Nicole, con listados infinitos de vértices. Finalmente ese no es el objetivo, porque uno podría tener una geometría muy, muy detallada sobre 1000 vértices, que es imperceptible, ¿cierto?, la línea recta, pero no es efectivo para los efectos de la declaración. Entonces lo que uno hace es este proceso de simplificación para poder tener esta muestra representativa de los vértices que nos encuadran el humedal que queremos declarar. Entonces también tiene una función práctica en el proceso de declaración. Es por eso que estamos presentando esto, y de hecho fue algo que al principio no estaba en el curso y que en conversaciones con el Ministerio creímos pertinente poder presentar. Muchas gracias, Flavio, porque sí, perdón, aprovecho de mencionar. La cantidad de vértices no hay un mínimo ni un máximo, pero por ejemplo, si uno pone 60 o 100, 100 ya es mucho. Entonces, creo que hay que trabajar por lo menos máximo, o sea, depende del humedal, hay humedales muy, muy grandes también.
pero creo que tienen que hacer la prueba y ojalá reducirlo a un número manejable que uno pueda poner en una página de Word, ¿cierto? Una tabla. Entre 30, 60 máximo, 80 ya es bastante, entonces creemos que eso es un número que tienen que manejar ustedes y jugando obviamente con la herramienta de simplificación. En este caso pusimos 50 metros de distancia y nos dieron no sé cuántos vértices salieron, ya lo vamos a revisar. Pero no hay un número determinado. Creo que lo importante es como tener conciencia de que uno no puede poner tantos vértices, ¿ya? Sí, eso, gracias Flavio. Entonces, súper importante este simplificado, este polígono de nombre simplificado, porque este va a ser la base, la fuente para extraer los vértices. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos eso? Extraer vértices. Vamos a vectorial, de nuevo, vamos también a herramientas de geometría, y si se fijan, ahí es como que esto conociera nuestra ficha de postulación humedales, porque exactamente hay una herramienta que se llama extraer vértices, y la seleccionamos. Nos aparece la ventana del geoproceso, la descripción aquí, y nos aparece la capa de entrada, que no es la que nosotros estamos, no es la fuente de nuestros vértices. Nosotros podríamos seleccionar Laguna Chica de San Pedro y obtener 600 vértices, que es un número impresentable, como decía Flavio, o bien podemos usar nuestro simplificado para obtener los vértices que son útiles y la muestra para representar en la ficha. Vamos a hacer eso. Y acá pasa lo mismo. Este software tiene la opción de crear capa temporal, pero no la vamos a dejar temporal porque la queremos ver la próxima semana. Así que vamos a seleccionar la ubicación, guardar archivo, y le vamos a poner vértices. .shp, que es la extensión de shapefile. Y guardamos. Siempre nos trabaja el mismo sistema de referencia que es la fuente. Entonces, si seguimos, como configuramos los sistemas antes, seguimos en eso. Y le damos ejecutar. Y cerramos. Ahora lo que extrae no es un polígono, son puntos. Acá no se ven, pero los vamos a subir para que se vean. Le vamos a poner una simbología más llamativa, porque esta claramente no se está viendo. Y, a ver, vamos a elegir un color más. Este color está bueno. Le damos a aceptar. Acá podemos cambiar el tamaño de los vértices. Aplicamos. Si se fijan, ahí están. Aceptamos. Y ya no necesitamos el simplificado, porque ya sacamos los vértices, los extrajimos. Entonces, desactivamos y aquí tenemos nuestro humedal con los vértices a trabajar. Si se fijan, no son tantos. ¿Cuántos son? ¿Cómo podemos saber cuántos son? Vamos a la tabla del nuevo shapefile de puntos que creamos. Clic derecho, abrir tabla de atributos, y aquí están. Como les decía, son 20 vértices, un número súper presentable como una muestra y límites del humedal en distintas coordenadas. Entonces, de nuevo abro la tabla y aquí están. Lo que sí pasa aquí es que se mantienen todos los campos del humedal que estábamos trabajando, se asignan y se repiten, ¿cierto? Es algo que pasa en el programa, lo podemos configurar bien cuando exportamos el archivo o con la forma que les voy a enseñar ahora, que es eliminando nomás los campos que no nos sirvan. Pero todavía no vamos a hacer eso, porque todavía necesitamos hacer más procesos. Lo importante de esta tabla que se genera es que tiene todos los campos que estaban en el humedal, en el polígono, el tipo de humedal, el nombre, el código de la cuenca, etcétera, que representan al polígono, pero además lo que se crea propio del punto es esto, que es muy importante. Vertex int. Este campo, ¿qué hace? Representa el número del vértice. No se repiten porque cada número es único. Entonces, aquí hay de 0 a 19, porque son 20 vértices, entonces ahí está. Si quisiéramos no tener 0, podríamos cambiarle con la herramienta de edición desde 1 a 20. Eso lo podemos hacer en este momento o al final o no hacerlo. Podemos partir de 0 sin ningún problema, como lo vamos a hacer nosotros. Cerramos.
Y aquí están nuestros vértices con índice. ¿Pero qué nos falta? Todavía falta información. Aquí no, solo con crear los puntos no nos va a dar las coordenadas X y la coordenada Y. Simplemente con crear el punto. Lo que tenemos que hacer es asignarle las coordenadas. Para eso tenemos que crear otra capa que se las voy a señalar a continuación. Entonces, para generar las coordenadas, vamos a vectorial, herramientas de geometría nuevamente, y aquí hay una opción de geoproceso que se llama agregar atributos de geometría. Esta herramienta lo que hace es asignar, aparte de coordenadas, otro tipo de indicadores de geometría, por ejemplo, área, también longitud. Para los polígonos, obviamente área, para las líneas la longitud, para los puntos lo que asigna son las coordenadas, porque no hay área, no hay longitud. Entonces, vamos a seleccionar nuestra capa objetivo, en este caso es vértices y se asignó como tal. Calcular usando, acá nos da la opción de qué sistema de proyección. Siempre vamos a elegir el SRC de la capa, que es en el que estamos trabajando, y nuevamente la misma opción. Capa temporal, no, porque queremos verla la próxima semana y la vamos a guardar. Entonces, 3 puntitos, guardar archivo, y acá le vamos a llamar coordenadas vértices. .shp. Recordemos que también es un shapefile, pero este va a ser de puntos, igual que el de vértices. Entonces, aquí vamos a seleccionar ejecutar y cerrar. Se creó otro shape de puntos, permanente también, pero de un shapefile que tiene los atributos de geometría que estábamos buscando. ¿Cómo lo podemos confirmar? Vamos a abrir la tabla de atributos. Vamos a mirar todos los campos que tiene. Obviamente ninguno de estos nos sirve. Eso pasa en sí. Luego después podemos hacer una limpieza, que es lo que vamos a hacer. Pero antes vamos a asegurarnos que estén nuestras coordenadas. ¿Dónde debieran estar? Al final, después del vértice, de los índices de la capa anterior, que era vértice, ¿cierto? El índice de cada vértice, que es muy importante. Y acá está. Coordenada X, coordenada Y. Estas dos son esenciales. Entonces, ¿qué queremos nosotros? En realidad queremos mantener 3 campos, ninguno más, ninguno menos. Para nosotros generar nuestra tabla, que es lo que vamos a aprender en el módulo 4, que ya es exportación hacia otro tipo de formatos, pero para añadir y para obtener las coordenadas necesitamos mantener X e Y, pero siempre con el vértice que es el número correlativo, que nos va a permitir identificar, por ejemplo, si este es el vértice 1, es la coordenada X tanto y la coordenada Y tanto, ¿ya? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es hacer una limpieza de esta tabla. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, vamos a activar la edición, igual como lo hicimos hace un rato. La seleccionamos y vamos a ir a eliminar campos. Hace un rato vimos cómo añadíamos un campo con esta opción, campo nuevo. Bueno, les cuento que existe la opción eliminar campo, que está justo al lado. En este caso se llama borrar campo. Borrar campo, seleccionamos y nos aparecen todos los campos. Y acá podemos hacer una limpieza. Acá me voy a demorar un poco, pero es lo que se puede hacer así. Los selecciono todos y los puedo borrar. La otra forma de hacer esto es en la exportación de la capa. Podemos definir solamente exportar ciertos campos, pero les voy a enseñar las dos, no se preocupen. Entonces voy a hacer esto y luego no voy a guardar. Esto está en el manual, pero la siguiente opción que voy a explicar no está en el manual, así que pongan atención. Necesitamos solamente los campos int de índice y necesitamos también los campos de coordenadas. Entonces vamos a borrar todos los que correspondían a los humedales. Y aquí está, casi borro el de índice. El vertex int es el índice de nuestro humedal. Y las coordenadas
son los otros campos que nos sirven. Entonces eso los vamos a dejar ahí. Aceptar. Ahí, aceptar. La coordenada Z es de altitud, pero en este caso no está generada. Y no nos sirve tampoco para los objetivos de este curso. Aceptar. Y esperamos. Ahí está borrando todo lo que pedí que borrara. Y como pueden ver, tenemos una capa, la misma capa, con los 20 vértices, pero solamente con lo que nos sirve. El numerito que va a ir asignado en el mapa y las coordenadas X y la coordenada Y en metros. ¿Por qué salió en metros y no salió en grados? Porque el sistema de coordenadas está asignado como UTM. Por eso está en coordenadas planas, es decir, metros. Entonces, lo voy a cerrar y voy a salir del modo edición y no voy a guardar para mostrarles la otra forma de tener esta capa sin tener que borrar los campos de esta manera, ¿ya? Los voy a descartar. La otra forma es clic derecho, exportar, guardar objetos como, es decir, todos los objetos no seleccionados, porque no hay seleccionados, todos los vértices, y acá le vamos a dar un nombre. Le podemos poner vértices 2. Le vamos a poner un nombre más claro aún, vértices 2 con coordenadas. Guardar. No lo van a ver así en el manual, pero vamos a trabajar con la capa de vértices, no se preocupen. Esto es solamente para mostrarles una forma adicional en el marco de esta clase lectiva, para que vean otra forma de borrar campos, sin necesidad de activar el modo edición. Aquí, en la exportación del shapefile, vamos a seleccionar los campos a exportar y sus opciones. Entonces aquí podemos nosotros decir, no quiero este campo, tampoco estos, y los deseleccionamos. Tampoco es mucho más rápido, pero en fin, nos da una idea de lo que podríamos llegar a hacer. Y bueno, podríamos dejar todos. Bueno, una forma más rápida sería deseleccionar todo y simplemente vamos a int vertex int, que sería el índice, y las coordenadas X más la coordenada Y. Y ahí vamos a exportar, aceptar. Y vamos a comprobar que nuestra nueva capa que se añadió al proyecto tenga efectivamente esos campos. Y ahí está. También tiene solamente eso y ya limpiamos nuestra base. Bueno, el curso de hoy llega hasta acá, pero para que ustedes vean, vamos a asignar las etiquetas de los vértices. Y esto va a ser lo último que vamos a ver. Nosotros, si administramos las capas, después podemos representarlas más fácilmente en la cartografía. Por ejemplo, podríamos dejar esto, pero asignar las etiquetas de esta capa, que es la que tiene el índice. En este caso, vamos a hacer todo con esto, con el vértices, porque ya le asignamos la simbología y porque la capa original tiene el campo del índice. Entonces, como yo asigno las etiquetas, ya lo vimos la otra vez, vamos a la opción opciones de etiquetado de capa y seleccionamos vértices y etiquetas únicas o single labels y vamos a valor. Acá elegimos el campo, que nuevamente es vertInt, que es el vértice, el número que va a ser el correlativo y nos apareció abajo. Está el número muy grande, así que le vamos a bajar. Lo vamos a dejar en 8, por ejemplo. Y el número no se alcanza a ver, así que le vamos a cambiar el color. Bajamos y aquí elegimos ese, por ejemplo. Y todavía no se ven muy bien y podemos elegir otras herramientas. Por ejemplo, el estilo, que no sea normal, que sea negrita. Y así, si quisiéramos también podríamos seleccionar otras
que están predeterminadas, pero nosotros podemos configurarlo, así que le vamos a aplicar. Y ahí cerramos, y ahí están nuestros vértices. Y bueno, para las coordenadas, no se preocupen que tenemos nuestra vértices 2 coordenadas, que este es el otro archivo, que acá, en el módulo 4, vamos a ver cómo podemos exportar la tabla que tenemos de las coordenadas a una tabla Excel para que ustedes fácilmente puedan insertarla en un Word, puedan presentarla junto a un mapa generado acá y que, por ejemplo, voy a activar aquí, por ejemplo, el vértice número 5, la persona que va a consultar esto, voy a achicar un poco la tabla para poder verlo mejor, el vértice número 5, ahí está seleccionado, y esa persona, gracias a que nosotros le vamos a presentar la tabla, va a poder decir, ok, el vértice 5 tiene la coordenada tanto, la coordenada X tanto y la coordenada Y tanto. Y eso va a estar al lado del mapa en formato de tabla, en un Word o en el formato que ustedes lo quieran presentar. Y eso, la próxima semana vamos a ver cómo nosotros representamos, además de los vértices y del cuerpo de este humedal, vamos a asignar las otras capas que teníamos, que están desactivadas, pero están aquí en el proyecto, que sería la planificación, el límite urbano y la división política administrativa, para tener una idea de dónde estamos, ¿cierto? Y eso, todavía están muy grandes los vértices. Si les pasa eso, recuerden que pueden achicarlo siempre, doble clic en el círculo y le bajamos el tamaño, aceptar. Y ahí se achica. Y bueno, eso. Flavio, no sé si quieres decir algunas palabras. Nosotros terminamos con esto. Vale, Nicole, muchas gracias. Tremenda clase. La verdad es que es harta información y por eso la idea es ir siempre paso a paso y que no se adelanten. La gracia de esto es que tenemos el video grabado, así que lo pueden ir siguiendo a su ritmo después. Se la vamos a mandar mañana, la grabación del video, para que la puedan repasar. Y ya la próxima clase seguimos ya con la exportación.